Arranca la obra. Y esto es Experiencia que Construye. Y estamos listos. Ya nos preparamos y ahora estamos listos. Vamos a arrancar esta gran aventura. ¿Qué opciones tenemos para construir? Baratas. Los grandes estresores que es la incertidumbre, ¿no? La idea de cómo va a quedar, cómo sería. Imagino que uno está tan inseguro que dice, yo no quiero ser el conejillo de Indias, Claro. de estos locos Él que quiere están probar probando el Steam tecnología Frame nueva. conmigo, Claro. Tal vez no sepas qué va a pasar en el medio, pero sabes del otro lado de la orilla con qué te vas a encontrar. Hay una etapa en la que todos somos felices y es cuando se levantan las paredes. No existe la radiografía de la construcción. Todos esos imponderables en un momento aparecen cuando uno tira abajo algo, digamos, ¿no es cierto? La planificación de una obra es clave. Bueno, vamos a poner tal cosa, pero ponemos esta ahora. Y a futuro la cambiamos. Son 10 años mínimo. No avanzó nada, está todo igual. Juan, ¿estamos listos? Estamos listos y me parece que ya estamos. Bienvenidos, esto es Experiencia que Construye, el podcast que te ayuda a convertir en realidad tu sueño, con el auspicio de Piazza, Cerámicas Cañuelas, Atrim y Cementos Avellaneda. Produce Totos Cerámicos. Experiencia que Construye. Ya nos preparamos y ahora estamos listos, Pau. Y tenemos muchísimas consultas, pero ahora ya, Juan, específicas, directamente. Claro, vamos a arrancar esta gran aventura. Estamos un poco más tranquilos porque estuvimos hablando con estuvimos hablando con Fabi. Y sabemos, Fabián, que la oferta, la posibilidad de tener varias opciones a la hora de pensar en construir, nos puede abrumar también, porque son muchas. Entonces, quiero ir a lo concreto. ¿Qué opciones tenemos para construir? Baratas. Baratas, sobre todo. Sin adicionales, Fabián. Mira, hay una construcción tradicional, ¿no? Hay una construcción tradicional que es muy difícil quitarla de la cultura argentina. Si viajas a otros países, sobre todo los más desarrollados, prácticamente no construyen en la forma que nosotros construimos. Pero en este país han habido un montón de iniciativas con respecto a la construcción en seco y ha costado muchísimo quitar esto, ¿no? Pero funcionan y funcionan muy bien. Contame de qué se trata esto de la construcción en seco. Bueno, son paneles construidos de manera previa, que vienen, se ensamblan de determinadas maneras. Los métodos y los diseños son diversos. Por supuesto que la calidad de cada uno de todos esos elementos que son premoldeados y prefabricados y armados previamente, depende, digamos, pensando en la calidad, también influye sobre el costo, ¿no? Pero, no sé, en países como... Yo, por ejemplo, he estado viajando como músico y hay veces que por ahí estábamos, no sé, 20 días de gira y por ahí parábamos en una ciudad, en una determinada casa. Cuando terminaba la gira volvíamos a esa casa y ya había una casa levantada al lado, digamos, ¿no es cierto? En 20 días. Impresionante. Era impresionante. Sí. Increíble. Y la calidad de la construcción era muy buena. Pero la base, las paredes, el techo, pues me llama mucho la atención eso. O sea, ¿todo se puede hacer en seco? En general, las bases depende del terreno, ¿no es cierto? O sea, una de las primeras cosas que se hace es el estudio del suelo, ¿no es cierto? Hay veces que se utilizan pilotes, hay veces que se utilizan bases, hay veces que se utilizan buena platea, ¿no? Todo eso va a depender el tiempo, ¿no? Eso tiene un tiempo para desarrollarse. El fundamento es clave, no se ve, parece plata tirada porque está bajo el piso, pero en realidad es lo que va a sostener todo el edificio y es la seguridad que nosotros vamos a tener de que eso no sufra ningún tipo de quebraduras, de rajaduras y demás, o que la humedad después esté fluyendo de los fundamentos, ¿no? Pero resuelto eso, todo lo que está arriba, hay muchas maneras de poder llevarlo a cabo. Y después de ese suelo, de ese estudio y de esa preparación, viene una palabra que a mí me encanta dentro de la construcción, que son los cimientos. Descuento pensé que ibas a decir, bonificación. ¿Qué vendría a ser como los cimientos y cómo es ese proceso que sigue avanzando? Bueno, nosotros en nuestro suelo tenemos un piso firme, que es la tosca, ¿no es cierto? Que en algunos lugares está a 80 centímetros, a 1 metro, 1,20 m y a veces un poco más, pero mayormente hasta ahí hay que llegar, hasta ahí donde está la tierra firme, hay que llegar hasta ahí. Y sobre todo, hay veces, si no se hace con conocimiento,
o se utiliza demasiado hierro, demasiado hormigón, demasiado trabajo completamente innecesario. En general acá la cultura, cuando no se hace por un profesional, se hacen fundamentos como para levantar un búnker que va a durar 1.000.000 de años, y en realidad si lo hacemos por un profesional, pasa 3 coeficientes de seguridad. Es imposible que eso en nuestro suelo, que no tenemos terremotos, que no tenemos nada, funciona muy bien. Ujú. Pero es clave todo el trabajo previo, el estudio del suelo y Claro. el trabajo del fundamento. Uno tiene la sensación que cuando el profesional te habla de nuevos materiales o nuevos sistemas, sé que el trabajo en seco no es nuevo, pero por ahí para uno que no conoce de construcción, cuando te lo trae el profesional es nuevo. Claro. Pensás, bueno, pero para banca lluvia, banca frío, las adversidades del tiempo, o sea, ¿lo soporta eso? ¿Se puede, no se puede? ¿Es lo mismo que el tradicional? Claro que soporta eso todo y hasta mejor. El tema es lo difícil que es sacarnos a nosotros El prejuicio por del ahí. prejuicio. Claro, pero todo eso funciona. Lo que pasa que es como todas las cosas, ¿no? Cuando vinieron, por ejemplo, cuando empezaron a aparecer los autos chinos acá, todos dijimos, no, si es chino. Una porquería. Claro. Pero, ahora están empezando a entrar autos chinos, sobre todo en los países limítrofes que tenemos, que son un lujo, una calidad impresionante. Bueno, las primeras intenciones que nosotros tuvimos de construcción en seco fueron construcciones muy económicas y no fueron buenas experiencias, pero ahora hay muchos elementos con una calidad sorprendente. Se sorprenderían de ver la calidad del trabajo que hay. Son otros miedos, ¿no? Ese los que surgen en este proceso, en esta etapa, porque pensaba en esto que decía Pau recién, como bueno, tengo el prejuicio o no sé si lo que me estás ofreciendo, y a su vez pensaba antes, armando estos los cimientos, que además de pensar en cuánto me va a salir o qué tan preocupado estoy por los tiempos, también empieza a jugar ideas como, ¿esto va a ser seguro para mí, para mi familia, para los vecinos, para los que estén? Sí, ahí aparece una de los grandes estresores, que es la incertidumbre, ¿no? La idea de cómo va a quedar, cómo sería. Entonces, hoy hablamos, o anteriormente hablábamos de la zona de confort, y esto lo que hace básicamente es, imagínate, con la creencia de base que nosotros traemos, lo adaptamos acá a Argentina, ¿sí? De cómo debe ser una casa, una construcción seria, que tiene que durar para siempre, ¿no? Y de Para golpe toda te la aparece, vida, ¿no? La claro, frase. exactamente, para toda la vida, cuando hoy, de hecho, prácticamente para toda la vida hay muy pocas cosas Claro. que nosotros compramos, ¿no? Incluso cuando compras un mueble, si te dicen, viste, esos muebles, no quiero ser malo, pero el mueble de algarrobo, viste, te dura para toda la vida. Vos decís, no, ni a palo, ¿Y no me quién lo compro levanta, jamás, me voy a además? comprar. ¿Quién lo mueve ese Yo no mueble? me pienso ¿Qué comprar flete va a venir a un mover? sillón de algarrobo, discúlpeme, porque no, yo quiero cambiarlo en 5 años, te van a estar cambiando el mueble, Claro, te van sí. a renovar un poco todo. Bueno, es decir, ha cambiado todo y también está cambiando nuestra cosmovisión de cómo una casa debe ser. Y creo que ahí es donde lo que te confronta un poco la realidad son las creencias de base. Creo que tenemos que estar preparados para ser flexibles, aprender lo nuevo, incorporarlo, entender que en lo nuevo hay calidad, ¿no? Que en la vivencia nueva incluso hay cosas buenas, que de hecho uno lo ha visto. Yo al vivir en un barrio rodeado de vecinos, vas viendo obras que se levantan a gran velocidad con unas terminaciones fantásticas. Y la incertidumbre se te va yendo con el correr del tiempo, en contacto con la experiencia, corroborando que, la verdad, problemas de humedad no tiene que ser una premoldeada para tener problemas. Así es. Cuando tener una vivienda sólida, con todos los fundamentos, como decía hoy Fabián, las paredes anchas, como decían nuestros abuelos, también a veces tenés problemas de... Claro. Imagino que uno está tan inseguro que dice, yo no quiero ser el conejillo de Indias, Claro. de estos Sí, sí. locos No, que que están no, probando que tecnología frente nueva. conmigo, Claro. claro. Volvemos sí. a la sensación de no control, ¿viste? Lo que pasa es, bueno, Claro. ahí es donde de verdad tenés que ser asesorado, vale la palabra de los profesionales, y no hay que menospreciar el conocimiento, ¿no? Porque esto que decía anteriormente Fabián, de que a veces nos hemos acostumbrado a menospreciar el conocimiento, la información, no hay que menospreciarlo, hay que buscarlo, porque la verdad que te permite construir con solidez. Ujú. Fabi, me voy a lo tradicional, porque obviamente mucha gente quiere hacer, vos le ofreces, pero quiere hacer lo tradicional. ¿Cuán importante es la primera planificación y cómo se hace, ¿no? Por esto de, te faltan 10 bolsas de arena más, pero ya te compré 150, ¿no? Y te faltaron 10 más. ¿Hubo una mala planificación o no? ¿O te puede pasar también? ¿Cómo uno se prepara para ese momento, para ese inicio de compra de materiales?
Sí, bueno, ahí hay algo que es clave. Mira, la construcción in situ sí tiene una ventaja, que es el elemento irrepetible, digamos. No sé, si vos vas a muchos de los países desarrollados, las casas son de catálogo. Te muestran una carpeta y vos elegís la casa que más te guste, pero, claro, no tiene el diseño Tu tal cual. impronta. Claro, y el elemento único de cómo vos querés exactamente la casa. Bueno, la construcción in situ tiene esa cuestión. Y algo que hablamos con Ezequiel es que nosotros hablamos con palabras, pero pensamos en imágenes, ¿no? Entonces, cuando por ahí yo te digo una palabra, y cada uno tiene una imagen diferente, ¿no es cierto? Yo digo auto y todos tienen un auto diferente en su cabeza. Entonces, ¿cómo colaboran? Por ejemplo, en este caso decía 3D. Una de las cosas que nosotros hemos experimentado a lo largo de toda nuestra carrera es que la gente no piensa en 2D. No piensa en 2D, no entiende los planos. Entonces, vos estás desarrollando el proyecto, la gente lo ve y dice, buenísimo, buenísimo, pero cuando se levantan las paredes dice, no me imaginé que esto iba a quedar así. Claro, es raro. Exacto. Cuando uno lo ve ahí, ya es otra cuestión, otro entendimiento de los espacios, ¿no? Incluso mismo este estudio, ¿no? Que Ezequiel, que ve este estudio por televisión, ¿no? O en su plataforma, dice, parecía más grande. Bueno, por eso es tan importante. El arquitecto, que utiliza mucho la imaginación, ya caminó 100 veces por ese proyecto, estuvo en cada uno de todos esos espacios. Entonces, ¿cómo comunicamos? Esto es clave. Y el otro punto es que la construcción in situ, vos decís, bueno, ¿cómo se calcula? Bueno, 3 de arena, 1 de cemento, ¿no es cierto? Pero después el albañil, ¿me entendés? O sea, eso no se calcula, no es con una calculadora o con una balanza. No tenés un medidor como cuando haces una torta. Exacto. Lo paliás. Exactamente. Además eso lo hace el ayudante, que a veces te lo cambian 10 veces a lo largo de la obra. Entonces está aprendiendo recién a hacer las mezclas, meten tantos baldes, tantas cosas. Hay una mezcla básica, pero bueno. Así es. Y en un punto cuando son cantidades pequeñas, o no es la gran compra, el albañil te dice, necesito cemento. Y vos decís, ¿cuánto necesitas? Y ahí hace ese gesto así. Dios mío. Más o menos. Ahí no te angustiás. A grosso modo. Claro. Y bueno, todas esas cuestiones que en definitiva que parece que se resuelve en una frase, después influye en un presupuesto, en un bolsillo, en una billetera, ¿no es cierto? Pero por supuesto que el compromiso del arquitecto es siempre estar vinculado a los intereses del cliente. Eso es clave en esto. Pero la construcción in situ tiene todas estas cuestiones, ¿no? Y como hablábamos hoy de ser realistas también, yo sumo en esto, porque tenés que contar con que algo más va a salir de lo que esté planificado. ¿Sí? Porque es así. Porque la vida es más grande que los planes que tenemos, que nosotros. Entonces, puede pasar que el presupuesto a veces sea un poquito más grande que también que lo que imaginamos. Acordate, pagos adicionales. No, es tremendo. O que de golpe vos digas, mirá, lo hicimos de tal manera, pero ¿y si le hacemos esto? Porque la obra lo que tiene es que a veces te dispara un grado de, si tenés margen, un grado de inspiración y dices, ¿y si lo mejoramos acá? ¿Y si le hacemos tal cosa o no? Por supuesto, cambios, mejoras. Y ¿no? que vos decís, cuando vos haces un presupuesto, porque el presupuesto tiene que ser lo más cercano posible, vos decís, bueno, calculo, ponele una cerámica de un valor medio, ponele. La vas a comprar y... Pero después vos estás ahí y decís, bueno, 30, esta vale 40. Me estiro hasta esta que me gusta más. Acá, la voy a ver durante 30 años. Pero ese es un rubro. Entonces, cuando uno va tomando decisiones en la obra, después todo eso va aumentando. Lo más importante es que si uno tiene esto pensado, o asumido, o digerido previamente, los márgenes de tolerancia son más amplios. Y lo que no te roba es el disfrute, ¿no?, de la experiencia de la construcción, porque en definitiva, vivir en el hábitat que vos diseñaste, que articula con la vida del hombre, porque un proyecto tiene que ser orgánico. A veces yo no puedo evitar entrar a un ambiente y mirar. Y la gente me dice, sí, tenemos que pintar. No, perdón, yo no estaba mirando por eso. La humedad, ¿viste? Claro, es como que no lo puedo evitar. Lo mismo que cuando escucho música, en general el músico no está escuchando la canción completa, te tenés que poner en modo usuario, está escuchando lo que hace cada instrumento, o sea, es una cosa
Bueno, Se disocia un poco. se disocia un poco. Entonces, como arquitecto, miro, ¿no? Y claro, lo que suelo ver es que justamente que las decisiones que se toman digamos, como usuario, porque en este país la mayoría construye sin un profesional, es que las decisiones no son orgánicas. Y hay muchos espacios residuales en los cuales uno puede vivir. Y la puede no vivir toda la vida. planificación también te va a generar mucho costo económico, ¿no? Si vos, no, si vos lo planificás vos y sin los conocimientos, vas a tener un problema realmente económico también, porque no podés hacer el cálculo, aunque más o menos haya un porcentaje de diferencia con un profesional, económicamente, ¿no? De materiales. Exactamente. Pero a veces yo veo construcciones que veo el trabajo que hicieron, que es tremendo, y es muy feo. Decís, con menos dinero se hubiese hecho algo mucho más estético Armonioso, y por mucho ahí. más armonioso y funcional. Sí, un principio ¿cierto? universal que es el menos es más. Se puede trasladar Exactamente. a muchos Sobre todo lugares. que hoy está reinando mucho en el diseño el minimalismo, ¿no? Claro. Que tiene esa síntesis que es tan agradable, ¿no? Hablamos de diseño, que es una parte para mí preciosa Claro. de todo este Es proceso. donde soñás. Hablamos del presupuesto, una parte más compleja. Y quiero agregar una parte que sé que está en el proceso, que es la burocrática, que tiene que ver con permisos. ¿Cómo funcionan los permisos a la hora de comenzar la obra? Eso es clave, cumplir con todos los estándares de la construcción, que también están muy alejados del conocimiento del cliente, ¿no? Es que ponele, si vos no lo haces con un profesional, vos le decís al herrero, haceme una escalera de esto, y claro, no cumple con las normativas, lo cual se convierte en algo muy peligroso, no solamente por si hay gente de edad y lo que fuera, sino que además no te la van a aprobar Claro. al momento. Entonces, todo ese conocimiento de cómo son las reglas, los códigos, son claves, ¿no? Porque también condicionan el proyecto. ¿Y el cliente puede abstraerse de esa información trabajando con un arquitecto? Digo, que todo pase por él. Puede abstraerse, aunque el arquitecto tiene el compromiso de comunicarle todas estas cosas porque va a condicionar definitivamente el proyecto. Si vos decís, bueno, en este espacio tiene que caber una escalera, bueno, no. Claro. Claro, Si ¿no? cabe una escalera, o sea, no entra el sillón, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que tienen que funcionar de esa manera, sí. Estamos en Argentina, Juan lo había dicho en el episodio anterior, yo lo repito porque le voy a decir a Ezequiel que nos cuestan mucho los permisos, ¿o no? Claro. El no nos cuesta mucho, el permiso nos cuesta mucho. ¿Cómo? Creemos que el no se puede torcer a un Y sí decimos, o un ¿estás más o seguro menos. que no? Si yo pongo un escalón acá y más o menos te lo acomodo, ¿no? Eso lo solemos preguntar. ¿Cómo manejamos eso? Es difícil. Sí, pero creo que hoy hablaba yo del tema de la información y el valor que tiene, ¿no? Saber. Creo que gran parte de esos errores se deben a las cosas que ignoramos, ¿no? Creo que si conociésemos más, sería mucho mejor y seríamos mucho más acertados en las decisiones, y creo ahí mucho en la calidad del vínculo con el profesional. Yo creo que ahí es donde de verdad el arquitecto porta un saber no solamente en cuanto a la estética, la casa que quiere, lo que le está, ¿no? La casa que quisieron, digamos, que esta gente quiere, y el arquitecto la traduce, pero también tiene un montón de información, hasta legal, que la gente la ignora, directamente la ignora. Como por ejemplo, yo he visto vecinos que durante no sé cuánto tiempo el final de obra no se la daban, y después eso es un tema, porque es un tema para el gas, es un tema para la luz, ¿no? De golpe, y se enteraron al final recién de eso, que el final de obra, ¿sabes? Claro, sí. Bueno, entonces hay un montón. Hay un final, decís vos que hay un final, hay una luz después del túnel. Hay un montón de información que yo creo que en ese vínculo de confianza el arquitecto también le tiene que dar, y hay que preguntar, también hay que preguntar mucho, y hay que partir de la base de que no sabemos todo. Y hoy hablábamos también anteriormente de la realidad, de ser realistas, ¿no? Entonces esto de golpe, si yo supongo que mi arquitecto es una persona que trabaja para ayudarme a realizar el sueño que tengo, ¿no? Es decir, es un colaborador, es un equipo conmigo.
¿no? Y de golpe me dice, mira, esto que queríamos inicialmente no lo vamos a poder hacer porque la casa quedó de tal manera, tal otra, no contemplamos tal cosa y no se pudo. Bueno, tengo que tener la capacidad de aceptar la realidad como es. Si no me voy a pelear con el arquitecto, con la realidad y voy a terminar teniendo ese espacio y van a pasar los años y yo voy a seguir diciendo, no, lástima que se hizo así porque yo acá quería tal cosa, ¿no? Dejar un poco el enojo de lado es difícil. No enojarnos, Juan, con los inspectores. Yo no sé si pasa, pero hay como una cosa del inspector, ¿no? Que viene el inspector y vos Es un decís, tema con la autoridad. me cae mal ya, también, ¿no? ¿sabés quién es? ¿Cómo se ¿Qué llama? querés? ¿Qué necesitas? ¿Viste? Y el tipo viene a controlar. Sí. No sé por qué nos pasa eso, Fabi, pero nos suele pasar. Pero a ustedes no les pasa, a los arquitectos, ¿los reciben bien? O más o menos. No, sí, en general nos reciben bien. Pero sí, hay un ejercicio de la autoridad que a veces es cultural, ¿no? Es cultural, Nos cuesta, sí, yo creo nos que cuesta sí, un montón, claro. la autoridad nos cuesta mucho. Sí, sí. Fabi, Totalmente. pensaba en esta planificación, y hace un rato Pau hablaba de las benditas bolsas de arena. Sí. Claramente una vez dibujado y una vez arrancado, hay que comprar los materiales y hay que saber elegir o saber cómo comprar los materiales. Así es. ¿El arquitecto colabora en esa búsqueda y en ese proceso o simplemente asesora y después el cliente va a hacerse de eso? Que yo creo particularmente que el arquitecto no puede desprenderse de ningún detalle de la construcción. De eso depende llegar a destino, ¿no? Las texturas, los colores, la síntesis propiamente dicha, los tamaños de cada cerámica, por decirte, ¿no? Cuando vos estás buscando síntesis no puedes comprar una cerámica pequeña porque hay un montón de información Claro. en todo eso. Entonces, son caminar los pasillos de las casas de cerámicas de ida y vuelta decenas y decenas de veces con el cliente hasta que se llegue a la mejor decisión. Y en cuanto a la calidad, porque pensaba, de repente yo te digo, bueno, mira, conseguí, no sé si con bolsas de arena es el ejemplo, pero consigo esto que más o menos me va, y vos decís... O grifería, ¿viste? Claro, que a veces vos- es como muy competitivo el Total. precio. Vos como arquitecto podés decirle, o sea, no te conviene, como te estás metiendo en una que ahora te cierra y el día de mañana no. Exactamente. Eso, los estándares de calidad, eso es algo clave. O sea, lo que va a estar dentro de las paredes tiene que ser de la mejor calidad. Porque, o sea, primero que no existe la radiografía de la construcción. O sea, cuando vos querés hacer una remodelación, decís, bueno, quiero hacer esto. Decís, bueno, tiro abajo esta pared, había una columna, había un caño que pasaba. O sea, al fin y al cabo, no podemos hacer lo que tenemos que hacer y si lo queremos hacer va a salir mucho más costoso porque va a haber que desviar todo esto, ¿no es cierto? O hacer una columna, o reemplazar 2 columnas para reemplazar esta que estaba acá. Entonces, todos esos imponderables en un momento aparecen cuando uno tira abajo algo, digamos, ¿no es cierto? O avanza. Por eso, la planificación de una obra es clave. Es decir, bueno, los mejores materiales para todo lo que va a ser la infraestructura del desarrollo de todos los servicios que vos vas a tener dentro de la casa. Después, lo que tengas adentro de cada caño, digamos, sea electricidad, sea agua, sea gas o lo que fuera, eso es algo en lo que vos vas a tener que confiar de por vida. ¿Has visto esa situación? ¿Viste que de golpe dicen, bueno, vamos a poner tal cosa, pero ponemos esta ahora? Y a futuro la Y a cambiamos. futuro la cambiamos. No. Eso son 10 años mínimo. Una vez que la colocas, ¿no? El inodoro, la bacha, o no. Sí, son cosas sí, que sí, de verdad por las tenés que supuesto. pensar mucho porque incluso si fuera provisorio, tenés que saber que va a ser un tiempo que no va a ser corto el tiempo que va a mantenerse y eso que Por pongas. supuesto, en ese sentido la sinceridad del profesional tiene que ser clave, ¿no es cierto? Porque a veces uno se quiere sacar el problema de encima. Bueno, Claro. si quiere esto, decirle que sí. No, me quiero poner un jacuzzi, pero mire, si pone un jacuzzi acá no le va a entrar O el el ambiente quedó inodoro. genial y Claro. de golpe tiene una bacha y no tiene nada que ver, ¿viste? Sí, Ver lo que sí. pudimos comprar, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, en eso es como el médico, ¿no? Claro. Tiene que dar la mejor propuesta. Pero, y en este punto que te marcaba quizás negociar los materiales que estén a la vista, por ejemplo, el piso o no sé, o las luces, pero no negociar lo que esté dentro de las paredes. ¿Ese podría ser como un, Sí, es un una método alternativa. o no? Es una alternativa para poder paliar con el presupuesto, ¿no? Sí. ¿Qué cosas?
Porque acá tocaste un tema clave, que es que mucha gente en nuestro país se construye por etapas. Claro. Entonces, pero si no hay una buena planificación, lo que hice en la primera etapa lo voy a tener que romper en la segunda para poder avanzar. Tiene que haber una planificación integral hasta el final de la obra, donde yo sé qué cosas puedo dejar para la segunda etapa y qué cosas para la tercera, ¿no? Entonces hay cosas en las que sí uno puede negociar. Es decir, bueno, quedamos con esto que es un poco más económico y después hoy que hay pegamentos que pueden ir sobre la cerámica sin tener que desmontar carpetas y todas estas cuestiones, decir, bueno, prevengo la altura de la cerámica que voy a poner posteriormente, ¿no es cierto? Y yo ya estoy preparándome para la segunda etapa. Y la carpeta la hago excelente. Y después veo, ¿y cuáles son esas etapas? Si nos tuvieras que decir a nosotros, a ver, ¿cuáles son esas diferentes etapas? Ya para dejarlas planificadas y pensando en que son varias. Bueno, lo primero es la caja, ¿no? El cerramiento de la caja, donde vos vas a tener piso, paredes, instalaciones y techo, ¿no es cierto? Entonces vos, bueno, cualquier persona en una condición más precaria puede entrar a vivir, digamos, ¿no? Ya hay un confort. Después de ahí vos vas a ir con digamos, con lo que significan el revestimiento de los pisos, el revestimiento de las paredes, sea yeso, sea construcción en seco, lo que fuere, la colocación de los artefactos y todas ¿Las aberturas entran en esta etapa? Las aberturas tienen que entrar sí o sí en la primera etapa, porque claro. tiene que cerrarse la caja. Que me parece que es lo más caro, ¿no? Por lo general las aberturas es uno de los puntos de inflexión, ¿no? Es uno de los puntos de inflexión, sí, porque la verdad es que hoy aprendimos de que la calidad de las aberturas es clave, ¿no? Hoy hay muchas más posibilidades de poner un premarco, es decir, con 4 tornillos saco una abertura y pongo otra, digamos, ¿no? Pero en una época era romper todo, pero una abertura de una buena calidad, hoy con la calidad de construcción que hay es para toda la vida. Entonces es una buena inversión. Claro, pienso en esa otra etapa, ya no sé en qué número estamos, pero que es instalaciones, ¿no? Electricidad, y lo importante que es haber llegado a ese momento con el tipo que te dice, no, puedo pasar cable o no lo puedo pasar porque está mal hecho lo anterior, o no, no me da el diámetro del caño, o lo que sea. Exacto, tiene que haber una sobredimensión en eso. Entonces, hoy necesitamos lo que llamamos nosotros tomas o enchufes. Claro. Cantidad de artefactos, de teléfono, de cargadores y de cosas por todos lados, ¿no es cierto? Hay tantos otros electrodomésticos que se utilizan para cocinar que antes no había tanto, ¿no? Todo era la abuela. Pero cuanto más tomas tenemos y en los lugares estratégicos, mejor, y la posibilidad de pasar cables, o sea, que los caños que estemos pasando tengan la dimensión correcta para una posible ampliación de la instalación, siempre es clave. Claro, se gasta un poquito más, siempre se gasta un poquito más, pero quedamos preparados para un futuro. Hoy aprendí lo que es una toma de servicio a la mañana, que es el enchufe que va bien abajo, para, claro, si enchufas una aspiradora o lo que fuera, y ahí dije, menos mal que le pagué al arquitecto. Porque si no, ¿dónde enchufó la aspiradora? No, bueno, pero vas aprendiendo cositas y te vas nutriendo también de la información. Esto que vos decís de las etapas me parece realmente fundamental, porque también te saca la ansiedad. Entonces decís, ¿no, Juan? Bueno, en esta etapa voy a hacer esto. Es un estabilizador emocional, porque frente a la idea de no tener control, como hablábamos hoy, esto te da una sensación o ilusión de control, porque en definitiva vos sabés dónde termina el viaje, ¿no? Vos no podés, tal vez no sepas qué va a pasar en el medio, pero sabés del otro lado de la orilla con qué te vas a encontrar. Y eso, la verdad, que estabiliza emocionalmente y ayuda un montón. También había un momento, voy a tirar una nerdeada, pero cuando uno instalaba un software o algo, viste que decía 1 de 15, después inmediatamente aparecía el 2 de 15, el 3 de 15, y cuando llegaba al 14 de 15, no avanzaba, che.
Como que pasaba que ahí había algo que estaba faltando. Yo venía tan ilusionado, con tantas expectativas. Entonces, en un momento, después de estas instalaciones, llegan las terminaciones. Claro. Y parece como que. Los Son detalles. eternos, La cosa son Como que yo eternos. ya lo veo. ¿Qué pasó? Yo ya veo que está la basílica a lo lejos, pero igual falta un montón Mirá, para Bueno, llegar. los levantaste arquitectos la pared, sabemos- no Pero digas, neta, tardás claro. 8 años en poner un enchufe. ¿Cómo puede pasar esto? Es raro. Tal cual, pero esa Sí, es la sí. sensación que se vive. Claro. Hay una etapa en la que todos somos felices y es cuando se levantan las paredes. Sí, Porque sí. eso Sí. ocurre de manera Todo rara. fluye. Uno de Es la nada hermoso. parece que Todo todo fluye. se levantó de golpe. Ahí estás digamos. viendo algo muy, muy concreto. Ahí el Exacto. arquitecto es bueno, el albañil es un genio. Ahí todos somos felices. ¿Ves Pero para El las asado, vamos a hacer un asado Como el el de viernes. 300, ¿viste? Cuando vienen todos, sentís que los albañiles vienen y decís, son como Unos todos genios. Adonis, trabajan Son todos nuestros bien. espartanos. Vamos, y no. Exacto. Y Pero después no, vienen las Fabi. terminaciones Claro. donde el colocador hace 2 metros por día. ¿No? Y uno va en la semana y dice, no avanzó Acá no nada. se avanzó nada. No, Está no. todo igual. Pero en realidad, claro, son trabajos que llevan mucho detalle y que es lento. Entonces, bueno, hay que estar preparado psicológicamente. Yo creo que estamos preparados psicológicamente. Así que le voy a preguntar a Juan. ¿Qué decís, Juan? ¿Estamos listos? Estamos listos y me parece que ya estamos. Esto fue Experiencia que Construye, el podcast que te ayuda a convertir en realidad tu sueño. Con el auspicio de Piazza, Cerámicas Cañuelas, Atrim y Cemento Avellaneda. Produce Totos Cerámicos. Experiencia que Construye.